Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias. Bueno, después de haberles saludado, muy buena tarde para todos. Les recuerdo que en la publicidad se dijo claramente, así como la hermana Marta León lo decía hace un rato en su oración, que íbamos a aprovechar estos 3 días, lunes, martes y miércoles, para eh, concentrarnos un poco más en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin mayor preámbulo, porque no tenemos sino de aquí a faltando 5 para las 7, a las 7 en punto yo debo estar dictando un curso prematrimonial, que es la tarea de todos los lunes. Entonces vamos a entrar en materia con este tema. Estamos hablando de uh, la muerte de Cristo, la muerte del Señor Jesús. Y para comenzar, me gustaría contarle que la Biblia da al menos unas 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Repito, al menos unas 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Nosotros decimos a grandes rasgos que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Ahora, lo saben muchos, pero quizás argumentarlo con la Biblia abierta, ahí está la dificultad para algunos, ¿no? Todavía, después de tanto tiempo, lo cual sería algo lamentable, aparte de que es una vergüenza. Pero no solamente la Biblia dice que Cristo vino a morir por mis pecados, esa es una razón, es bíblica, claro, está en la Sagrada Escritura. Pero también dice la Sagrada Escritura que Cristo vino a cumplir al menos otras 49 propósitos, al menos otras 49 misiones, o al menos otras 49 razones tuvo para venir, para sufrir y para morir. Entonces yo comienzo a preguntarle si usted sabía eso, sabía que la Biblia al menos nos da unas 50 razones del por qué Cristo tuvo que venir a sufrir y tuvo que morir de la manera como murió. Esa es la primera pregunta. Usted responderá. Yuhu, buenas. Gracias por las respuestas. Ya comienzan a aparecer las respuestas. Pero pues las preguntas son para cada uno de los que están ahí conectados, ¿no? Recuerde, usted entró a una aula virtual. A entrar a un aula virtual, en una aula virtual hay una disciplina, hay unos lineamientos, ¿sí? A los cuales yo debo sujetarme, someterme. Y aquí está el lineamiento o la directriz de la participación. Bien, no estoy hablando de 50 razones dogmáticas, pero estoy hablando de 50 razones aproximadas. De eso estamos hablando. Entonces Joana dice el número exacto de razones. No, yo no sabía que había tantas. No, no estamos hablando de números exactos. Bien, pero estamos hablando de aproximaciones, ¿no? Pues yo digo, al menos. Ok, listo. Pues digamos que esa es la tarea que vamos a tener nosotros lunes, martes y miércoles, así que bienvenido sea. Quizás no alcancemos nosotros a ver las 50, no, porque hay que ir de una en una, pero al menos sí las más sobresalientes y algunas se nos quedarán pues descartadas. En primer lugar, en primer lugar, revisemos la siguiente. Ahora su Biblia, por favor. En Romanos capítulo 3, versículo 25.
3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la Biblia de las Américas, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dice la Reina Valera actualizada, como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y dice la Reina Valera contemporánea, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Bien. Aquí nos encontramos nosotros con un término en la Reina Valera 1960, normalita, en el versículo 25, en la primera frase que dice, a quien Dios puso como propiciación. Esta palabra propiciar, varias veces hemos dado el significado, ¿cierto? La palabra propiciar significa aplacar. ¿Qué significa esa palabra? Aplacar. Y cuando hablamos de aplacar, estamos hablando de aplacar algo que había sobre nosotros, por merecimiento de cada uno. ¿De qué estamos hablando en el acto de aplacar? Excelente, señora María, lo entiende muy bien. Entonces estamos hablando aquí de aplacar nada más y nada menos que la ira de Dios. Aquí tenemos de las 50, una, aplacar la ira de Dios. Dice que ese aplacamiento de la ira de Dios, ahora, ¿qué entiende usted por aplacar? Aplacar, ¿qué es aplacar? Aplacar. Apaciguar, muy bien. Excelente, gracias, don Héctor. Entonces, apaciguar, aplacar, calmar, bien. Bajar tensión, muy bien, gracias, Germán. Bajar tensión. Bien, no, nunca quitar. No, aquí habla de aplacar, no de quitar. Quitar es otro término teológico. Bien, aquí hablamos de apaciguar, hablamos de calmar, hablamos de bajar tensión. ¿Bajarle tensión a qué? Usted está respondiendo a la ira de Dios. Busque eso en Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor, para darse cuenta. El mismo Romanos capítulo 1, versículo 18. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de la ira, ¿cierto? Dice que la ira es de Dios y que esa ira se manifiesta contra toda impiedad y contra toda injusticia. Yo le pregunto a usted, si nosotros, y estamos hablando desde el momento de nuestro nacimiento al menos, ¿sí?, hasta el momento en el cual Cristo vino a su vida, si usted se considera libre de impiedad y libre de injusticia. Es una pregunta concreta, ¿no? ¿Alguno, en ese tramo de tiempo que va desde el momento de su nacimiento hasta el momento en el cual Cristo vino a su vida, no sé cuántos años sean, en ese tiempo usted se considera libre de impiedad y libre de injusticia? Es decir, ¿usted se considera libre de pecado? Y yo no estoy hablando de errores, ni de desaciertos. No, yo estoy hablando de impiedades, injusticias, pecados. De eso estoy hablando, en términos netamente bíblicos. ¿Se considera usted libre? ¿Alguno que se considere libre de eso? Muy bien. Ninguno de nosotros, ¿cierto? Es más, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Eso dice la Escritura. Todos. Pues aquí dice entonces que lo que merece una persona que ha estado entregada a los pecados, que ha estado entregada a la impiedad y que ha estado entregada a la injusticia, lo que merece es que sobre su vida esté la ira de Dios.
esa ira de Dios por causa de sus pecados es exactamente lo que le condena. Eso enseña la Biblia, ¿no? Entonces, una ira de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago yo? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a la ira de Dios? Pues el tratamiento que se le debe dar a la ira de Dios no es un tratamiento que se lo dé yo. O sea, yo no puedo hacer nada contra esa ira. Cualquier cosa que yo intente en mi carne, en mi fuerza contra esa ira divina, que Dios tiene toda la razón de airarse contra la impiedad, de airarse contra la injusticia y de airarse contra el pecado. Estamos hablando de razones. Dios tiene toda la razón en hacerlo. Pero yo no puedo hacer nada en mi carne, no puedo hacer nada en mis fuerzas contra esa ira. Y todavía no le estoy preguntando nada, ¿cierto? Solamente vamos al reconocimiento de que usted puede hacer algo en sus fuerzas para hacer algo en contra de la ira de Dios. Usted puede hacer algo en contra de sus fuerzas para darle un tratamiento a la ira de Dios. Vamos ahí, no nos adelantemos. ¿Puede hacer algo usted en sus fuerzas? Ya le pregunté que si usted se consideraba libre de impiedad, libre de injusticia, libre de pecados en su vida pasada sin Cristo. Cuando hablo de vida pasada no estoy hablando de temas de reencarnación. Estamos hablando de lo mismo, terminología bíblica. Vuestra vida pasada se refiere a la vida antes de Cristo, desde el nacimiento hasta Cristo. No se refiere a la reencarnación. Eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso no es evangelio. Entonces, ¿puede hacer algo usted? No, no puede hacer nada usted. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer en contra de esa ira. El tema entonces es que entramos en una postura fatalista. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer nada en contra de esa ira, pues esa ira a mí me va a lanzar al infierno y a su debido tiempo al lago que arde con fuego y azufre. Dios en su infinita misericordia lo que hace es tomar la ira y aplacarla por medio de un acto redentor que se llama propiciación. Pero para que se dé la propiciación, entonces tiene que haber un sacrificio. Eso lo acabamos de leer. Otra vez vamos al texto. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Ahí está. Le pido por favor preste mucha atención, esté bien concentrado. Ya tenemos las 6:15. Nosotros vamos a ir apenas unos 35 minutos más y ya habremos acabado la clase, ¿no? Los son discipulados así, súper concentrados, súper condensados, pero súper cortos al mismo tiempo. Que la Reina Valera 1960 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pero que la Biblia de las Américas dice: a quien Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Muy parecido. Pero la Reina Valera actualizada dice: como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Ya aparece otro término que vamos a examinar más adelante. Y lo mismo hace la Reina Valera contemporánea. Lo cual incluye aquí adentro un sacrificio. O sea, no puede haber propiciación, que ya definimos que significa aplacar. No puede haber propiciación si no hay un sacrificio. Y pues mi sacrificio no sirve de nada, ¿cierto? Mi sacrificio no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el sacrificio de alguien que está contaminado por el pecado, porque es el sacrificio de alguien que está contaminado por la injusticia, porque es el sacrificio de alguien que está contaminado por la impiedad. Entonces mi sacrificio no serviría de absolutamente nada. Por eso dice la Sagrada Escritura que todas mis justicias son trapos de inmundicia. Eso es lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Entonces se requería el sacrificio de otro. ¿El sacrificio de quién? El sacrificio de Jesús. No solamente lo dice Romanos capítulo 3 versículo 25, sino que también lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Búsquelo por favor, Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente aparece la palabra propiciación. Biblia de las Américas: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Reina Valera actualizada: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Y lo mismo diría la Reina Valera contemporánea. Entonces aquí tenemos nosotros de las
aproximadamente cuántas razones de la muerte del Señor Jesucristo que expuse yo en la introducción de este mensaje? ¿Aproximadamente cuántas? Sí, aproximadamente cuántas. Lo dije hace un comienzo, ¿cierto? Lo dije en un comienzo. ¿Aproximadamente cuántas? 50. ¿Cuántas 50? No dogmatizando, sino aproximando. Eso tiene que quedar claro, ¿no? No dogmatizando, sino aproximando. 50. Cuando se nos pregunta a nosotros por qué murió Cristo, por mis pecados. Esa es una, y las otras. Esa es una y es muy importante, pero ¿y las otras? Entonces hay que tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña con respecto al sacrificio del Señor Jesucristo. Pues decimos nosotros que la Semana Santa, ¿no es cierto? Y que estamos hablando nosotros como de una semana de reflexión, así como lo tiene que hacer diciembre, así como lo tiene que hacer Navidad, que es una reflexión acerca de la encarnación del Señor Jesucristo. Pues esta semana el cristiano debería aprovecharla para transmitir un conocimiento acerca de lo que allá la gente tanto habla, que es la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, la muerte y resurrección, pero sobre todo entre semana, pues la muerte, el martirio, la pasión, el sufrimiento del Señor Jesucristo que desemboca en su muerte. Recuerde que nosotros aprovechamos lo que venga, lo que vaya apareciendo para hablar precisamente de eso. Y esta semana, pues no podía ser de ninguna manera la excepción. Entonces no es suficiente con que yo me siente a recordar lo que ya sé o a aprender lo que no sabía, sino que es necesario que yo tome todo este conocimiento y se lo transmita también a otras personas. Eso es sumamente importante, cumpliendo con la tarea que me toca, cumpliendo con la tarea que me corresponde como vocero, como heraldo, como enviado del Señor Jesucristo. Bueno, aquí nos encontramos nosotros más bien con otra razón. Busque por favor Efesios capítulo 5 versículo 2. Efesios capítulo 5 versículo 2. Y dice Efesios capítulo 5 versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Este versículo habla de la entrega, habla de la pasión, sufrimiento y muerte del Señor Jesús. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y mira lo que dice a continuación: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que dice que se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo cual quiere decir que Él se entregó en un sacrificio ¿de qué clase? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es un sacrificio tipo olor fragante. Y como es un sacrificio tipo olor fragante, aquí nos encontramos con otra razón: de la pasión, sufrimiento y muerte del Señor Jesucristo. Y cuando aparece en la Biblia la terminología olor fragante, dice que subió a la presencia de Dios como olor fragante. Quiere decir que a Dios, ¿qué? Si para Dios es olor fragante, quiere decir que a Dios muy bien señora María, sumamente conectada, pues que a Dios le agradó, o que es agradable a Dios. Muy bien señora María, muy bien Natalia, muy bien Joana, muy bien Marta León, muy bien, es algo agradable, olor fragante. Ese sacrificio, esa ofrenda, a Dios le agradó. Y es que acuérdese usted que el Señor Jesucristo dijo en reiteradas ocasiones que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, Cristo no había venido a esta tierra para agradarse a sí mismo, para escoger lo que más le gustara a Él, sino que vino a esta tierra con el fin de agradar a Dios. Entonces aquí nos encontramos con la segunda razón. La segunda razón es agradar a Dios Padre, o complacer a su Padre Celestial.
complacer a su Padre Celestial. Usted acuérdese que el Señor Jesucristo dijo, cuando estaba siendo bautizado, Juan el Bautista se le oponía a ese bautismo. ¿Se acuerda? Y al oponerse a ese bautismo, el Señor Jesucristo le dijo algo muy claro a él. ¿Qué fue lo que le dijo? Así es, muy bien. Excelente, don Héctor. Eso es Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 15. Búscalo, por favor. Gracias. Me avisa cuando ya, gracias. Ya, dice el texto, pero Jesús le respondió, deja ahora. Ahora, quiero que revise el versículo 14 para que usted se dé cuenta que es el contexto del cual estamos hablando. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa ese así conviene que cumplamos toda justicia? ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted con esa palabra, con esa frase? Juan el Bautista se le está oponiendo y el Señor Jesucristo dice, deja así, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Deja ahora, o sea, permítalo, tiene que ser, tiene que pasar. ¿Por qué? Porque conviene que cumplamos toda justicia, que es lo que usted está entendiendo ahí en ese versículo. La Nueva Biblia de las Américas dice, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Versículo 15 de la Reina Valera actualizada, permítelo por ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Reina Valera contemporánea, por ahora déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? Significa cumplir la voluntad de Dios. Era necesario cumplir con el plan de Dios, cumplir con lo que Dios le agrada, ¿sí? Cumplir con lo que Dios mandó, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, sí. Cumplir lo que es justo delante de Dios, sí. Hacer la voluntad del Padre. Muy bien. Les queda claro que Cristo no vino a hacer su voluntad, sino que Cristo vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Entonces dice que pues Juan el Bautista lo bautizó. Y a continuación, en el versículo 17, lea por favor lo que dice. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia. Entonces el versículo 15 dice que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y el versículo 17 responde el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Versículo 17, Nueva Biblia de las Américas. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Reina Valera actualizada. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Reina Valera contemporánea. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. O sea, lo mismo. Lo estoy leyendo a propósito de diferentes versiones para que usted entienda que eso es así. Eso es tal cual, ¿sí? Entonces, aquí evidentemente hay algo que a Dios Padre le complace. Evidentemente hay algo que a Dios Padre le gusta. Evidentemente hay algo que Dios Padre considera como un olor fragante y agradable delante de Él. Responda usted, ¿qué es lo que Dios considera como un olor fragante y un olor agradable? ¿Qué es lo que Dios considera, eso a mí me agrada? ¿Qué es lo que Dios considera, eso a mí me complace? Pues una sola cosa, todo el mundo lo entendió, gloria a Dios. Muy bien, de Joana para abajo, la obediencia. Marta León, la obediencia. María, la obediencia. Natalia, la obediencia. Germán, la obediencia. María Sánchez, la obediencia. Liliana, la obediencia. Muy bien, todo el mundo entendió que es la obediencia. Es la obediencia lo que Dios le agrada. O sea que la desobediencia, que haya algún área de mi vida que no encaja todavía en el plano, en el propósito o en el proyecto divino, que haya algún área de mi vida que todavía esté por ahí como una cabra loca suelta, que haya alguna área de mi vida que todavía no esté derechita con Dios. Entonces Dios considera esa área de mi vida que no está derechita con Dios como algo no agradable, es decir, desagradable, como algo que no le complace, sino que le fastidia, y no como un olor agradable, sino como un olor a mortecino picho, para que nos entendamos. ¿Estamos claros? ¿Habrá algún área de nuestra vida que todavía a los ojos de Dios, a las narices del Señor, huele como a mortecino picho? ¿Qué dice usted?
¿Algún área de nuestra vida que está totalmente desagradable a los ojos de Dios? ¿Algún área de nuestra vida en la cual Dios dice, no me complazco en esto, no me agrada y no me gusta su olor, no me gusta su aroma? Eso hay que enderezarlo. ¿Cuándo? Pero ya. Juan el Bautista se le oponía y el Señor Jesucristo con mayor autoridad le dijo, no, es que así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista diciéndole, pero es que a mí no me parece que yo lo bautice a usted cuando usted es el que debe bautizarme a mí. A mí no me parece, a usted no le parece, pero aquí ¿qué interesa su parecer? Aquí lo que interesa es lo que Dios mandó que hiciéramos. Y lo que Dios mandó que hiciéramos es que usted me bautizara a mí. Entonces aquí tenemos nosotros la segunda razón de 50 aproximadamente de por qué el Señor vino, por qué el Señor sufrió y por qué el Señor murió, para agradar al Padre. Bien, pero tenemos otra. Esta otra la encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 8, las Américas, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Reino de manera actualizada, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Reino de manera contemporánea, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Cosa tan tenaz, ¿no? A veces nos preguntamos muchas cosas nosotros con respecto al tema del sufrimiento. Y cuando estamos sufriendo, nosotros nos creemos únicos. O sea, cuando estamos sufriendo creemos que nosotros somos los únicos que sufrimos. Nos victimizamos, nos pobreteamos y decimos, ¿por qué a mí? Todos contra mí, todo el mundo contra mí, hasta el cielo contra mí. Pues es una completa exageración, ¿no? Pero el sufrimiento sí nos vuelve muy sensibles. Sobre todo, en medio de ese sufrimiento y en medio de esa sensibilidad, el versículo aclara y hace énfasis en que yo debería aprender algo, lo mismo que Cristo aprendió por medio del sufrimiento. ¿Qué fue lo que aprendió por medio del sufrimiento? Lo que aprendió por medio del sufrimiento dice claramente ahí que fue la obediencia. Ahora, la pregunta es, porque es que el texto dice claramente, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Luego, ¿Jesucristo aprendía cosas? Luego, ¿Jesucristo vino a esta tierra y aprendió algo? ¿Pero acaso no es Dios? Sí, pero es Dios encarnado. Y al ser Dios encarnado, pues no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de su omnisciencia, que significa tener todo el conocimiento. Entonces, cuando se encarna, ya no tiene todo el conocimiento. Cuando se encarna, tiene el conocimiento de un ser humano normal, que va dependiendo poco a poco en la medida en que va creciendo el conocimiento del Espíritu Santo. O sea, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, al encarnarse en un ser humano normal, pues es obvio que tiene que pasar por todas las etapas del conocimiento y por todas las etapas del aprendizaje. ¿Estamos claros con esto? Creo yo que sí, ¿cierto? Así como usted tiene que aprender una cosa, dos cosas, tres cosas, 1000 cosas, 1.000.000 de cosas, el Señor Jesucristo también tuvo que aprender una cosa, dos cosas, 100 cosas, 1000 cosas, 1.000.000 de cosas. Tuvo que ir creciendo y creciendo no solamente en múltiples facetas, sino también en el tema del conocimiento. Y aquí el Señor tenía que aprender a obedecer. Tiene que aprender obediencia. Eso quiere decir, entre más grande, más obediente. Ya lo vemos nosotros a los 12 años, que dice la Escritura que Él regresa con sus padres, María y José, a Nazaret y Él estaba sujeto a ellos.
o sea, en plena sujeción. Ahí ya a los 12 años usted nota una obediencia impresionante. A la edad de 30 años es cuando se bautiza. Y le dice a Juan el Bautista, yo vine fue a hacer la voluntad del Padre. Y a la edad de 33 años aproximadamente es cuando da su vida en la cruz del Calvario. Antes de dar su vida en la cruz del Calvario, hace la famosa oración que dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, lo que usted nota ahí es un crecimiento en la obediencia. Para hablar de un crecimiento en la obediencia, estamos hablando de un crecimiento en el conocimiento de la obediencia o un crecimiento en el aprendizaje de la obediencia. Y eso, que Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La primera frase del versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿perfeccionado en qué? En lo mismo de lo cual está hablando en el versículo 8. Y habiendo sido perfeccionado, perfeccionado en lo mismo, muy bien, perfeccionado en obediencia, o sea, total obediencia, muy bien, Johanna. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, búsquelo, es el mismo Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Me avisa cuando ya, aunque es el mismo Hebreos, ¿no? Hebreos 2.10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Note, aparece la palabra perfección. La misma palabra que apareció en la primera frase del versículo 9, capítulo 5, ahora aparece aquí en Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Está hablando de la perfección. La perfección en cuanto a la obediencia, que significa una total obediencia. Entonces, ¿cómo se llamaría la tercera causa o razón del por qué Cristo tuvo que venir, sufrir y morir? Para ser perfeccionado. Ahí la tiene. Para ser perfeccionado. ¿Ya no era perfecto siendo Dios? Claro que sí, pero siendo Dios no podía redimir a los seres humanos. ¿Siendo Dios no podía redimir a los seres humanos? No. Siendo Dios no podía redimir a los seres humanos. Siendo Dios podía castigar en su ira, arrojar al lago que arde con fuego y azufre hasta el último de los seres humanos. Pero siendo Dios no podía redimir a los seres humanos. El único que lo podía hacer es un pariente redentor, ¿se acuerda? Eso quiere decir uno de nosotros. Por eso Dios tuvo que volverse uno de nosotros para poderlo hacer. Esto está entendido, que siendo Dios, estando en la forma de Dios no podía redimirnos. Estando en la forma de Dios no podía salvarnos. Estando en la forma de Dios no podía aplacar su propia ira. Su propia ira demandaba el sacrificio de alguien, la paga del pecado y la muerte. Alguien tenía que pagar, pero siendo Dios, ¿cómo paga? Siendo Dios, ¿cómo muere? Si lo que exige la justicia divina es que el pecador debe morir, que el que paga la deuda debe morir, pero siendo Dios no muere. Entonces, como siendo Dios no muere, entonces tenía que volverse un ser humano capacitado y dispuesto para morir. ¿Está claro esto? Ahora, ¿qué podemos decir con el fin de poderlo aplicar a nuestra vida? Aquí habla del sufrimiento y habla de la obediencia, habla del sufrimiento y habla de la perfección. ¿De qué está hablando entonces? Pues claramente de lo que está hablando es tratando de hacerle una aplicación de todo este texto a nuestra propia vida, que el Señor, si eso lo hizo con Jesucristo, pues eso también lo hará con nosotros. Que nosotros aprendemos la obediencia por medio del sufrimiento. Es más, a ver, el sufrimiento lo estamos pagando por la desobediencia. O cuando viene el sufrimiento, es para que en medio del sufrimiento, con todo y el sufrimiento, yo siga obedeciendo. O cuando viene el sufrimiento, es para que en medio del sufrimiento yo diga, voy a enderezar mi vida ya. He aprendido por medio del sufrimiento a enderezar mi vida. Le acabo de dar a usted 3 razones del sufrimiento. La primera, sufrimiento como consecuencia de mi pecado. Segundo, sufrimiento como prueba. Es decir, estoy sufriendo, pero a pesar del sufrimiento, usted sígale obedeciendo a Dios. La tercera, estoy sufriendo y ese sufrimiento me tiene a mí que enseñar algo. Me tiene que enseñar a qué? A enderezar mi vida. Voy a enderezar mi vida, voy a perfeccionar mi obediencia a Dios en medio de este sufrimiento. Una
2 y 3. Ahí las tienen. Bien. Seguimos, continuamos honrando al Señor Jesucristo. Y lo honramos cuando nos concentramos en Él y en lo que hizo en la cruz del Calvario. Revisemos otra causa o razón del por qué Cristo vino a sufrir y vino a morir. Romanos, que tan cantidad de versículos de Romanos, ¿no? Romanos 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. El versículo 7 en la Biblia de las Américas dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Como el papá o la mamá que dice, no, yo estaría dispuesto a poner el pecho por un hijo, si lo va a matar a él, máteme primero a mí. Este mismo versículo en la Reina Valera actualizada dice, difícilmente muere alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Lo mismo. Y la Reina Valera contemporánea, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Por una persona buena? O más bien por una persona que yo considere buena. Por ejemplo, mis hijos. ¿Sí? Aunque no son buenos. Buenos solo Dios. Yo los considero buenos. Entonces uno dirá, no, yo creo que yo me atrevería a desafiar al agresor y decirle, al menos no lo mate a él o no la mate a ella, máteme a mí. ¿Cierto? Ahí como envalentonado. Pero el texto aclara y es el Espíritu Santo hablando y diciendo, difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser, o sea, sí, hay excepciones, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Osara, o sea, es una osadía. La Reina Valera contemporánea dice que se atreva, o sea, es una osadía o es un atrevimiento. ¿Cierto? Muy bien. El versículo 8 dice, más Dios, ese más es un pero, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Biblia de las Américas. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reina Valera actualizada. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reina Valera contemporánea. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay una palabra claro. Es la palabra mostrar, la palabra demostrar. Mostrar o demostrar. Muy bien. ¿Qué es lo que vino a mostrar? ¿O qué es lo que vino a demostrar sufriendo, padeciendo y dando su vida en la cruz del Calvario según el versículo? Según estos versículos, muy bien. Excelente. Su amor. Su amor. Ahora quiero que note, por favor, este versículo es clave para clarificar temas relacionados con el amor. Que el amor, según Romanos capítulo 5, versículo 8, es algo que se muestra, Reina Valera normal, o que se demuestra, Reina Valera actualizada. Más Dios muestra, o más Dios demuestra. El amor se muestra, el amor se demuestra. Y si se muestra, se demuestra, eso quiere decir que el amor ¿qué? Si se muestra o se demuestra, eso quiere decir que el amor ¿qué? Exacto, el amor se ve. El amor se nota. Ahí está. El amor se ve, el amor se nota. El amor se muestra, el amor se demuestra, el amor se ve, el amor se nota.
Sí. La he engañado 10.000 veces, pero mamita, yo te amo. Ay, él me dice que me ama, yo creo que me ama, ¿no? Le está demostrando todo lo contrario, a ver. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No es un buen proveedor, pero le dice, mamita, yo la amo. No es que no le está proveyendo. ¿Cuál amor? ¿De dónde amor? Seamos prácticos. Como lo aprendíamos ayer en el culto. Es que el amor está reglamentado es por la letra. El amor, que es una cosa sumamente dinámica, que es una cosa de los sentimientos, que es una cosa sumamente chévere y sumamente emotiva, pues está delineada, es por lo que está escrito, por el conocimiento de la Biblia. Y aquí dice claramente, pues el amor se ve, el amor se nota, el amor se demuestra, el amor se muestra. Y aquí dice, puede ser que usted demuestre el amor por alguien que usted considera bueno y usted hasta tenga la osadía o tenga la valentía de decirle a alguien, no lo mate a él, máteme a mí, no le haga daño a él, hágame daño a mí, no lo robe a él, róbeme a mí. Dice, puede haber excepción, ¿no? Puede haber excepción. Pero por alguien que usted considera bueno, no por alguien que es bueno, sino por alguien que usted considera bueno. Pero ¿usted lo haría por alguien que usted considera malo? ¿Usted lo haría por alguien que usted desprecia? ¿Usted lo haría por alguien que no tiene usted dentro del llavero? ¿Usted lo haría por alguien que no es de sus afectos? No. No, 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 no. No, porque si no usted, al ver en la calle que están golpeando a alguien, no sé, o algún problema a alguien, usted sería de los que se mete allá a poner el pecho, a decir, no, pero ¿cómo así si nos acabó de atracar? ¿Cómo así si me acabó de apuñalar, usted lo va a defender? Sí, 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 llévenme a mí a la cárcel y llévenme en cadena perpetua, pero no le hagan daño a él. Dice, eso no lo haría nadie. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, mire, en que siendo pecadores, o sea, en que siendo nosotros los malos, en que siendo nosotros los impíos, en que siendo nosotros los injustos, en que siendo nosotros los malvados, Cristo murió por nosotros. Con el fin de demostrar ¿qué? Demostrar, hacer ver, hacer notar el amor del Padre hacia nosotros. Ahí tiene usted la cuarta razón. Mostrar el amor del Padre. O como le dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo demostró, ¿no? Lo mostró, lo hizo ver, lo hizo notar. ¿Cómo? Juan 3:16. Pues dando a su Hijo unigénito, el único bueno, se entregó por nosotros. Exacto. Ahora, qué bueno estas charlas porque aquí unificamos doctrina. Sacamos basura de la cabeza, lo que no es de la doctrina, lo que no es de la Biblia, y nos vamos centrando nosotros en el verdadero evangelio, en la verdadera palabra, ¿no? Aquí tiene usted entonces el punto número 4. Y ya tiene 4, ¿no? De casi 50, pues 4 es un buen avance, ¿no? 4 es un buen progreso. Me parece a mí. Bueno, podemos ir a alguna otra. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Primero el 13. Colosenses 2:13. Dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Comenzamos del versículo 13, porque el versículo 13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí podemos destacar varias cosas, ¿no? Estábamos muertos en pecados, estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida, podemos decir que el sacrificio de Cristo nos da vida, perdonando los pecados, quiere decir que el sacrificio de Cristo nos da perdón de pecados, pero el énfasis recae realmente sobre el versículo 14. Dice, anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Porque el versículo 14 habla de un acta. Regálame la definición de un acta, por favor. ¿Qué es un acta? ¿Qué es un acta? Eso. Eso. Constancia. Eso. Prueba. Acta. Documento. Constancia. Prueba. A ver qué otra palabra nos sirve. Registro. Sí, esa palabra también sirve. Registro. Sí, registro. Documento protocolario que lleva información de lo que se hizo. Uy, Germán, pero ¿qué pasa con esa terminología suya? Ya parece un doctor en derecho. ¿Usted qué le pasa? O mucha Wikipedia o bien letrado el señor de las rastas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sí, es un documento protocolario para llevar información de lo que se hizo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una constancia. Bueno, juguemos con estos términos. Entonces, acta, o documento, o constancia, o prueba, o registro. Bueno, recuerden, la pregunta es para todo el mundo y algunos insisten en que apenas como que yo me conecto y como que los demás participen y yo le voy poniendo cuidado. No, eso no funciona así. Porque es como esos salones con esos profesores hartos y bien estrictos, en donde se calificaba la participación. Entonces resulta que el alumno puede traer su cuaderno bien hechecito, puede traer su cartelera, pero si no participa se raja también en la clase. Entonces hay que participar. La pregunta es para todo el mundo aquí. Si usted sacó el tiempo, entonces participe, por favor. Bien, aquí dice, anulando el acta, o sea, anulando el documento, anulando la constancia, anulando la prueba o anulando el registro. Ok. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Dese cuenta que aquí hay un acta o documento o constancia o prueba o registro de decretos. Decretos. Ahora hágame el favor y defina qué es un decreto. ¿Qué es un decreto? Según el decreto número tal, ¿sí? Hay que hacer esto, pero ¿qué es un decreto? Algo que se acordó para ejecutarlo. Bien, decreto. Eso es por decreto, o sea, eso es un... Sí, eso es una ley, o sea, eso es un mandato. O sea, eso es algo irreversible. Cuando hablamos de algo irreversible, pues eso no tiene reversa, mejor dicho. Si eso no tiene reversa, eso ya toca es así. Entonces aquí dice, anulando el acta de los decretos, ¿no es cierto? Mire, el acta de los decretos. Un acta que había contra nosotros. O sea, que estamos hablando de una clase de decretos. ¿De qué clase de decretos está hablando el versículo? Porque dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estamos hablando de unos decretos entonces que a nosotros nos ¿qué? Exacto. Decretos que nos condenan, decretos que nos perjudican y de ahí en adelante regáleme usted por favor sinónimos. Decretos que nos afectan, muy bien, afectan. Decretos, no le estoy preguntando cuáles son los decretos, sino qué clase de decretos son si dice que son contrarios. Decretos que nos condenan, decretos que nos perjudican, decretos que nos afectan, decretos que nos castigan, muy bien. Esa clase de decretos. Bueno, hágale. Decretos que nos acusan, de eso está hablando. De eso está hablando. ¿Cierto? Muy bien, listo. Aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándole de medio y clavándola en la cruz. Ahora pregunta, ¿por qué se levantó esa acta o por qué se escribió, se redactó esa acta?
¿Por qué se dieron esa serie de decretos? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué fue lo que yo hice para que se escribiera un acta con esos decretos? Pues lo que yo hice se encuentra en el versículo 13. Ahora sí la pregunta, que alguno quería responder hace como 10 minutos, pero no lo estábamos preguntando hace 10 minutos. Ahora sí lo estamos preguntando. ¿Por qué? Luego yo, ¿qué fue lo que hice? Ahí dice en el versículo 13, encuéntrelo por favor. Versículo 13, ahí dice, búsquelo y encuéntrelo por favor. Esa palabrita, muy bien, don Henry. La palabrita pecados, pecados, pecados. El tema es nuestros pecados. Es que yo pequé. Entonces, como yo pequé, nada que hacer. La paga del pecado es una sola. La paga del pecado es la muerte. Pero como Dios es el juez de toda la tierra, eso no es solamente que alguien pecó y entonces vaya para el lago que arde con fuego y azufre, sino que se tiene que hacer todo legal. La diligencia tiene que ser legal. La diligencia tiene que cumplir con todos los protocolos de ley. Entonces, si usted pecó, se tiene que levantar una constancia de que usted pecó. Si usted pecó, se tiene que levantar una prueba de que usted pecó. Si usted pecó, se tiene que levantar un testimonio de que usted pecó. Si usted pecó, se tiene que levantar un documento en donde conste que usted pecó. Si usted pecó, se tiene que levantar un acta en donde conste que usted pecó. Entonces ahí está la constancia de que fulano pecó, y entonces estos son los decretos que a él lo condenan, perjudican, afectan, castigan, acusan, etc. ¿Puedo yo en mi carne, puedo yo en mis fuerzas hacer algo en contra de esa acta? ¿Puedo yo en mi carne, puedo yo en mis fuerzas hacer algo en contra de esa acta? No. Pero mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. ¿Qué fue lo que hizo con el acta? La anuló, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí usted encuentra entonces la quinta razón del por qué Cristo vino, sufrió y murió. Y la quinta razón es para anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero para anular el acta de los decretos, a Cristo se le tenían que aplicar todos los decretos del acta. Repito, la quinta razón del por qué Cristo tuvo que venir, sufrir y morir es para anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero para Cristo anular el acta de los decretos que había contra nosotros, a Cristo se le tuvieron que aplicar todos los decretos contenidos en el acta. Es decir, toda la penalización debía caer sobre Cristo. La penalización cayó sobre Cristo. La única manera para anular el acta. ¿Por qué? Porque decimos, los decretos ya fueron aplicados, por lo tanto, todo lo contenido en el acta se cumplió. Si se cumplió lo contenido en el acta, eso quiere decir que no se puede volver a aplicar, no se le puede volver a adjudicar a ningún otro. Por lo tanto, todo su contenido queda anulado por cumplimiento, no por incumplimiento, sino anulado por cumplimiento. ¿Cómo le parece esto? El mismo versículo dice, quitándola de en medio de quiénes. Es que era tan perjudicial esa acta precisamente porque estaba en medio, estaba en la mitad entre quién y quién. A ver quién lo está entendiendo. Ahí está, muy bien, don Héctor, lo está entendiendo muy bien. Es que esa acta estaba entre Dios y nosotros. Entonces Dios me mira y dice, no puedo hacer nada por usted. Lo único que puedo hacer por usted es arrojarlo al lago que arde con fuego y azufre, que es lo único que usted se merece. ¿Pero por qué? Porque hay un acta donde consta todo lo que usted ha hecho. En contra de mis mandamientos, en contra de mis leyes, en contra de lo que yo mandé a escribir. Algo se tenía que hacer con esa acta. O si no, esa acta a mí, por decreto, me arrojaba al lago que arde con fuego y azufre. Dice que la quitó del medio y la clavó en la cruz.
O sea que fue por la operación de la cruz que el acta termina siendo anulada. Termino leyendo lo que dice el mismo versículo en la Biblia de las Américas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Reina Valera actualizada. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Reina Valera contemporánea ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por este primer discipulado de Semana Santa. Mi Dios, nos disponemos a estar aquí lunes, pero también a estar aquí martes y también a estar aquí miércoles, Señor. Siguiendo el consecutivo, aprendiendo, entendiendo algunas razones del por qué tú viniste a sufrir y a morir. Alabado sea tu nombre. Que este conocimiento no se quede solamente en nosotros. Que este conocimiento recorra todo el mundo. Que llegue a todo el mundo. Que la gente lo entienda y la gente venga a tus pies. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.